Paquita. Listo, ahí ya estamos grabando. Pues buenas noches a todas y a todos, aunque en este momento somos puras mujeres, bueno, también a todos y a todas las personas que se van a ir integrando o que van a estar observando este video más adelante. Yo soy Gaby y soy quien en esta ocasión todavía sigue un poco mediando y dirigiendo esa parte del club de lectura, una misteriosa red de lectura. Y digo en este momento todavía porque la intención también es que podamos hacer de este club algo horizontal, que no sea solamente yo quien lo dirige, que no sea solamente yo eh, quien va marcando como los libros, las lecturas, los tiempos, incluso los días, sino que lo podamos hacer en conjunto entre todas, entre todos, para que sea también más dinámico entre todo el grupo y que podamos tomar estas decisiones, incluso de qué se va a leer. Decíamos la ocasión pasada que nos reuníamos un poco para encuadrar y decidir y elegir qué íbamos a hacer durante el inicio de este club, pues también que entre todas y todos podamos elegir qué días nos vamos a ver, en qué horario. Si ustedes vieron en el grupo, algunas personas nos decían que de pronto el día de hoy se les dificultaba un poco llegar, o sea, bueno, los días miércoles a esta hora. Y entonces una de las cuestiones que ahí también les comenté a esas personas fue que quizá para la próxima reunión pues hacemos un cambio de día para ver también por un lado qué tanto nos funciona y por el otro para también hacer estos cambios, ¿no? Ir mediando o ir rotando, que a lo mejor unos días podemos unas, a lo mejor otros días podemos otras, a lo mejor hay días que podemos todas juntas y que también quienes han estado siguiendo y han estado leyendo, aunque no han venido a estas reuniones, porque están leyendo también, pues también se sientan ahí integradas en estas reuniones en video. Pero lo vamos a ir viendo, solo vemos al final del día de hoy. Y pues bueno, hoy vamos a iniciar recordándonos que, bueno, la sesión pasada habíamos elegido el libro de Toda la sangre, pero les decía yo también en el fin de semana que había equivocado el orden de los libros y que en realidad Toda la sangre no era el primer libro de esta saga Casasola de Bernardo Cinta y que el primer libro es La octava plaga. Si bien, y esto también se los quiero compartir, pueden leer cualquiera de los libros como en desorden, no necesitamos leer el anterior para entender el siguiente, eso es cierto. Yo, por ejemplo, leí el tercero de los cuatro, ¿no? Cuando yo me encontré la saga Casasola, me encontré cuando empecé a leer el cuarto libro y ahí me di cuenta que era parte de una saga. Y entonces, bueno, sí hay algunos detalles que dices, ay, a ver esto que pasó, y eso pues pasó en el primer libro y así, pero tampoco es que pierdan, no se pierde nada de la esencia del libro que estás leyendo, porque no están como seriados, ¿no? Por decirlo así. Solo son detalles. Pero fue una buena idea, una buena elección también que estuvimos poniendo ahí a votación. Sí, como estábamos todavía en tiempo, cambiábamos el libro y nos íbamos a leer el primero para pues agarrarlo desde el inicio. Y a mí también me gustó esa parte porque ya leí también todos los libros, pero tiene un rato que los leí, entonces los recuerdo todos, pero hay detalles que obviamente no recuerdo y me gusta empezar a leerlo como si fuera desde el primer libro, ahora sí en orden. Entonces, hoy estaremos revisando desde la página 1, bueno, no revisando, ya las leímos, o en teoría ya leímos una parte, de la página 1 a la página 38, que tiene que ver con el prólogo, unas notas que están ahí al inicio que nos ayudan como a ir entendiendo como de qué va a ir la cuestión y llegamos hasta el capítulo 2. Yo les digo así capítulos, que en realidad el libro está dividido en partes, pero cada parte tiene varios números y yo identifico que esos serían los capítulos. Ahí, leímos capítulo 1 y capítulo 2 y hasta ahí llegamos a la página 38. Entonces, primero que nada, pues a quienes están por acá, me gustaría preguntarles si lo alcanzaron a leer todo hasta la página 38 o no, también se vale para ir identificando si nos fue fácil o difícil o complicado llegar hasta ahí por los tiempos y tal, o por la pesadez de la lectura o la ligerez de la lectura. Pues hay libros que a veces, o sea, hacer 10 páginas es muy pesado y otros que hacer 50 es así rapidísimo, entonces un poco saber de la experiencia, cómo les fue leyendo hasta la página 38, qué les pareció hasta ahora lo que han leído, si les gustó
gustó, si no les gustó tanto y cómo van. Platíquenme un poco. Bueno, sí me gustó, solo Ajá. que no lo encontré físico. Sí fui también al Fondo de Cultura y el sótano, pero lo tienen agotado. Oh, ya. Entonces, me costó trabajo, la verdad me cuesta mucho trabajo en celular, o sea, me cansa mucho la vista, Sí. pero Y pues lo lo leíste en leí el celular. Sí. en el celular, sí. Lo que hicieron algunas otras compañeras fue que de plano lo imprimieron. Como va en PDF, Mm. a lo mejor sí puedes bajar el archivo, el que sigue, por ejemplo, y mandarlo a imprimir, pues ya te ayuda un poco para que sea por lo menos en papel. Sí, yo creo que voy a hacer eso porque sí lo leí, pero sí me cansé. Digo, hubo Ujú. una parte en la que como que cabecé incluso, pero ya cuando uno lee las historias del por qué bueno, pues siento que es como una introducción, ¿no? Del por qué está ejerciendo ese periodismo, ¿no? Pero las preguntas que se hace, el que a lo mejor nadie Hola. se hace, nadie se hace esas preguntas, ¿no? Entonces, a mí me hizo eco el de ¿a dónde van los zapatos de Bien. los? De los atropellados. Sí, sí, Sí. sí, o de los accidentados, pero sí, pues parece ser que está interesante. Ok, bien, gracias, Liz. Diana. Hola, buenas noches. Yo también no, bueno, yo fui el sábado al centro, pero no me acordaba que era lo del Buen Fin y había Oh, muchísima gente y ya mejor me regresé. Lo empecé a leer apenas hoy y yo iba bien emocionada. Aquí ya hice mi acordeón ujú. con la mera, es que como que no le agarré la onda al principio, porque yo pensé que era que iba a tratar solamente de Esteban Taboada, que era el entomólogo, y llevan bien entrada con el insecto y la luz y que premio Nobel y todo, y ya al cambiar de página dije, ¿y ahora? Y como que me la cambiaron muy abruptamente y me quedé así como que, ¿qué pasaría, no? Con el insecto, ¿qué fue el insecto? Y como que él estaba muy emocionado por el descubrimiento del insecto y me quedé así con la duda. Y después qué pasaría con el insecto y con él, porque como que sí, era tanta su emoción y ahí me enganché con esa porque hacía mucho que yo no leía. Creo que no leía desde la pandemia y me identifiqué cuando dice él que era una mezcla de nostalgia y excitación, ¿no? Así como que a mí también me pasó lo mismo de ir leyendo y decir, ay, y aparte porque me trajo muchos recuerdos del Museo de Historia Natural, porque yo en la secundaria no, en la primaria me mandaron y fui con mi mamá y mi hermana. Y así como que, dije, fueron hace tantos años y tantos recuerdos y mi trabajo todavía era a máquina de escribir y así como que me vinieron muy bonitos recuerdos, pero sí me brincó el decir, ¿y ahora qué pasó? Y todas las historias cortas que vienen y dije, ay, ¿y ahora qué pasaría? Entonces como que sí te da ¿cómo decirlo? Te engancha de la historia y luego te deja así como dicen, con las preguntas de qué pasaría con los zapatos, por ejemplo, cuando la chica que entra al río y fallece por unas horas y tú dices, ¿cómo pudo haber posible eso? Entonces, como que sí te deja todas las lecturas con la duda de qué pasaría y las preguntas, ¿no? De qué sucedería después. Bien, esas. Muchas gracias, Diana. Y Liz, la verdad es que estas cosas que ustedes fueron compartiendo, ahorita están compartiendo, justo hay cosas que, digo, las iba a poner aquí en la PPT, bueno, lo que estamos compartiendo en la pantalla, pero ya no alcancé, pero eran preguntas que tenía, y otra vez, ¿verdad? Pongo aquí, no se ve porque está muy claro, pero lo tenía aquí escrito. Algunas preguntas justo para ir reflexionando esto que nos va dejando la lectura. Y en un primer momento, bueno, yo también, ¿no? Comentar como, igual que ustedes dos,
aunque ya tenía aquí el libro, justo el fin de semana nos llegó una visita que no era no estaba tan planeado que iba a llegar y que bueno, fue una cuestión muy buena que llegara por acá un compañero, un amigo de Chile, y entonces pues bueno, andábamos en el trajín de enseñarle cosas y llevarlo a ver aquí, llevarlo a ver allá, y dije, ay, sí, el lunes me agarro el libro y ya lo leo, ¿no? Y al igual que Diana, lo empecé a leer hoy, pero también dije, bueno, son pocas páginas, ¿no? En teoría no voy a tomarme tanto tiempo. Y eso también fue bueno, no para que lo leamos todo el mismo día. Creo que sí es importante darnos estos tiempos, como nos decías la otra vez, Liz, ¿no? 7 minutos o 10 minutos al día. Dicen que no es muy bueno, pero que no es muy bueno en una cuestión de salud, pero bueno, a lo mejor en lo que nos damos ese chance de ir al baño en la mañana, agarramos el libro y son nuestros 5 minutos, ¿no? De lectura o 3 minutos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, leer cuando salgo en el transporte público, porque ahí sí, pues no tengo otra cosa que hacer más que llegar. Y si hay lugar, y a veces aunque no esté sentada, voy leyendo ahí parado el libro y entonces, bueno, son como un poco los tips. Pues hoy también lo estaba leyendo, les decía, ya no alcancé a ponerlo aquí en la presentación, pero lo voy a ir poniendo en el Facebook para esta semana, también para las personas que no se integraron el día de hoy, pero que también están leyendo. Y justamente, como decías primero, Diana, bueno, como decías después, Diana, pero es parte de la primera parte del libro, hay esta cuestión de qué pasó con ese entomólogo, ¿no? Pues pareciera que la historia va a ir por ahí, que él nos va a seguir platicando qué pasó con este bicho que parecía leer sus pensamientos, que parecía que estaba conectado con él, que parecía que sabía que había que prender la luz. Ya se nos fue Diana y hace rato creo que también se desconectó Tina, yo creo que les anda fallando, pero aquí seguimos y sigue la grabación. Em, pero creo que la intención va un poco por ahí. Preguntarte, Liz, ahorita que estás tú aquí y ahorita que se integren, les vamos a bien preguntando. ¿A qué les sonó antes de empezar a leer? ¿A qué les sonó el título, no? La octava plaga, y a lo mejor ya que empezamos a leer esas primeras historias, ¿a qué se refería? Si algo te hizo esa pregunta a tu cabeza antes de empezar a leer, o fue, pues vamos a ver de qué se trata. No, la verdad es que con el título no tenía como una expectativa sobre el libro. Sí estuve viendo la carátula porque al buscarlo en internet donde podía conseguirlo, pues sí venían insectos, ¿no? Entonces, pero no sé, la verdad no tenía como la expectativa de qué más por el tema que supuestamente habíamos escogido, que era sobre historia sobre la historia, historia sobre la historia, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad, no tenía como expectativa, ¿no? Y bueno, cuando empieza a platicar sobre cómo encontró el insecto y que el museo, bueno, pues dije solamente que sí sea sobre insectos, pero también al final del prólogo sí habla como que ¿cómo dice? Que el insecto es como que quiere absorber al humano, ¿no? Entonces, no sé, o sea, pensé que, no, o sea, no sé cómo transmitirlo, pero no pensé que fuera sobre, o sea, siento yo que es como como es paradójico o algo así, que es algo que consume al ser humano. No es un... Perdóname, te quité, iba yo a abrir mi micrófono y apagué el tuyo y nos quedamos es algo paradójico y ya no te alcanzamos a escucharlo. Perdóname. O sea, yo siento que es algo paradójico, que Ajá. que hace referencia a que es algo que está dañando o que está afectando al ser humano, no un insecto, pero es algo que afecta al ser humano, ¿no? Ok, bien. ¿Y crees que la octava plaga vaya por ahí? ¿Algo que está afectando al ser humano? O sea, Yo el creo, nombre. sí, Ok, ajá, bien. creo. Gracias, Liz. Diana, le preguntaba yo a Liz
y preguntamos a quienes nos vayan a estar viendo en la transmisión, eh, si al momento sí, se escucha entrecortado, Liz. Diana, quizá por la cuestión de la conexión a internet. Si lo sigues escuchando así, nos avisas y quitamos nuestro video para cuando tú hables se pueda también escuchar mejor. Y voy a ir un poco más lento también por si eso ayuda un poco a que cuando carga el internet. Pero sobre todo es por la conexión. Preguntábamos, sí, Liz. Yo te escucho muy bien. Sí, a lo mejor Sí. la conexión de Diana puede ser que, porque está lloviendo en algunas partes de la ciudad, pudiera ser también que por ahí vaya. Si no, aquí, digo, lo bueno es que estamos grabando, entonces se va a quedar ahí un poco para el registro. Entonces, si nos escuchas, Diana, un poco la pregunta tenía que ver o tiene que ver con a qué te suena la octava plaga, ¿no? Si considerabas antes de iniciar al hacer la lectura algún tema, si te imaginabas algo con ese nombre de la octava plaga, si ya te imaginas algo ahora que leíste alguna parte o si fue como, no sé a qué me suena la octava plaga, vamos a ver de qué se trata. Yo lo leí temprano, muy temprano. Mi niño va a la secundaria y ya, ahora sí que ya me apuré a leerlo. Y yo siento que es todo lo que nos está haciendo daño, ¿no? O sea, nosotros como personas, como humanidad, todo lo que nosotros mismos hacemos para hacernos daño, para dañarnos, ya que no hay ese... Bueno, siento que el libro, aunque no fue escrito hace un año, no tengo bien ese dato, lo iba a checar, pero se me fue. Siento que es muy actual, como que, ¿cómo? Ay, es que se me fue la palabrita. Mucha semejanza con lo que estamos viviendo. Es exactamente eso, Mira, muy bien, digo, el daño que nos hacemos. ok. Digo, las escucho a las dos y van más o menos por el mismo y la misma idea, ¿no? Ambas. Y en ese sentido, voy a cambiar un poco la pregunta que yo tenía lista aquí por otra, porque también la vamos a poner ahí en mi Facebook para que no es que sean tareas, sino que estas partes que nos puedan ayudar a ir como contextualizándonos un poco sobre el tema del libro o los temas del libro y también eso que decía Liz, como que suena a que no tiene que ver con historia sobre la historia, pero vamos a ver qué y vamos a ver si tiene que ver con algo más. Dice acá la octava plaga y entonces, pues para que haya una octava plaga, octava plaga quiere decir que hubo 7 antes. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya es la octava, hubo 7 plagas. Entonces ya iremos viendo en esta semana cuáles son las 7 plagas de las que no se habla aquí, pero seguramente estuvieron antes, porque eso nos va a dar un poco de contexto. Entonces lo vamos a ir checando durante actividades en esta semana y, y pues bueno, sobre esto también justo vamos a ir entendiendo por qué al inicio habla sobre este entomólogo, más bien por qué este entomólogo nos habla, nos va platicando su registro de este hallazgo en el que el primero justo se va imaginando con el Nobel y se va imaginando con premios y con mucho dinero, porque seguramente con este bicho que encontró, pues va a poder encontrar curas de algo, va a encontrar como cosas que van a ayudar a avanzar a la sociedad y que de pronto dicen ustedes, algo por aquí suena a que a lo mejor es algo que nos va a estar haciendo daño como humanidad y que a lo mejor ni siquiera es el bicho, sino un algo alrededor que lo representa, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Más adelante cuando empiezan a hablar, cuando antes de empezar con el protagonista, que ahorita vamos a preguntar quién es, dónde andaba, qué hacía antes, ¿no? Antes de eso hay unas notas de un diario sensacionalista, que aquí le llamamos la nota roja o la nota más amarillista, ¿no? Es de eso son como esas notas que a lo mejor si a nosotros nos toca verlas en un periódico ahí en la calle, decimos, ay, ¿quién se cree esto, no? ¿Quién escribe estas cosas en esos periódicos que ni son periódicos? Pero cuando lo vemos aquí escrito en este libro, pareciera que o sea, sí se ve sensacionalista, pero al mismo tiempo dices, ay, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y vienen
5 notas ahí periodísticas de esta nota roja en las que hay cosas muy interesantes y lo vamos revisando. Yo a mí me gustaría preguntarles, eh, hacerles una pregunta con 4 diferentes respuestas. Si al ir leyendo estas notas ustedes van pensando en bichos, porque el libro empezó hablando de un entomólogo y de bichos, ¿no? Y de pronto cuando vamos a las notas de periódico, aunque no hablan de bichos, hay por ahí una relación. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes identifican si hay y cuáles son los bichos que caminan sobre el agua? La primera nota nos dice que hay un hombre que sale de su casa todos los días en la mañana, se mete al lago, porque no es laguna, ¿no? Es al lago, entra caminando sin hundirse en el agua y ahí desde arriba del agua, por los pies sobre el agua, empieza a, a pescar, ¿no? Y que entonces ahora ya es como una cosa que todo el mundo va a ver, porque además ya piensan casi que es el ungido y se comen los pescados así como los saca, porque puede ser que también ya tengan un poco de estos poderes milagrosos, ¿no? Entonces, pero ustedes ubican bichos que caminen sobre el agua, que sean capaces de no hundirse, de estar ahí en cinta, ¿no? Yo creo que los han visto alguna vez. Hay unos que parecen como arañas, pero son como moscos. Bueno, los mosquitos, casi todos estos que vuelan, los mosquitos, las abejas, las moscas, las libélulas, digo, a menos que se mojen mucho sus patas, de pronto pareciera que logran pararse sobre el agua, ¿no? O sea, son capaces de mantenerse ahí solo tocándolas sin hundirse. Entonces, hay algunos bichos que sí hacen eso, ¿no? Luego, hay otra nota en la que hablan sobre bueno, hay 2 notas en las que hablan sobre personas que resucitan. Una es la última nota, de la chica que muere en el río y cuando la encuentran, obviamente está muerta, está ahogada y cuando ya van a hacer la autopsia, de repente despierta, ¿no? Y resulta que en realidad no estaba muerta porque no es que resucitara. Cuando dicen que se me fue hasta el nombre del que hace las autopsias, el médico forense, cuando va a empezar a abrir el pecho, él dice, hay como un revuelo y algo caliente. ¿Eso qué significaría, creo yo, desde mi punto de vista? Que él se empieza a sentir como la sangre está fluyendo, tal corta y la sangre fluye caliente, porque cuando estamos vivos la sangre está caliente y además pues borbotea porque está todavía bombeando el corazón. Cuando ya estamos muertos, pues se hace una corta de una persona que ya está muerta, la sangre no borbotea porque no hay latido del corazón que la bombee y ya no está caliente, ¿no? La sangre ya está fría, pues ya estamos muertos. Entonces, en realidad quizás solo despertó, pero el otro momento del que hablan es de recuérdenme de este hombre que lo están velando y de repente despierta y les pregunta a quién creen que van a enterrar, ¿no? Entonces hacen una gran fiesta, porque al final no estaba muerto. Entonces, habrá bichos o animales que de pronto parece que están muertos, que no estaban y despiertan después de un día o varios días o más tiempo. Sí, Mi suegra dice que Liz. allá en Oaxaca sí hay unos animalitos, gusanitos, Ujú. que se llaman nachi y que así, o sea, cuando se sienten atacados, que voltean las patas así como si estuvieran muertos y ya cuando ven que ya no hay nadie, Bien. pues se van. Incluso es cuestión de burla en la familia porque ay, pareces Nachi. Porque dice que nos hacemos así como que nos atacaron, que los heridos, los muertos, pero dice mi suegra que sí existen esos animales allá en Oaxaca. Yo no Y los he visto, pero no mi suegra dice que sí. exacto. Y son, ¿sabes si son mamíferos, bichos, insectos, Son reptiles? gusanos. Dice Ok. que es gusanito. Es un Ah, bien. gusanito. Ok. Ujú. Perfecto, Liz. Hay historias de diferentes animales que tienen como esas conductas, ¿no? Bueno, yo las ubico, por ejemplo, son las cochinitas.
¿Se acuerdan? Esas que también las tocas y se hacen como una bolita Bolita. y ya no se vuelven a abrir hasta que sienten que ya no hay peligro, entonces se desenvuelven y otra vez a caminar. Pero así hay varios, ¿no? Hay, también me parece que este que tiene como la coraza, que también se hace bolita, pero este no es, no es un ¿El armadillo? el armadillo, exactamente. Ese también siente que hay peligro y entonces se envuelve, se enrolla y desasta. Después se vuelve a abrir. Hay animales, hay mamíferos, hay algunos ratones o ratas que también lo hacen, ¿no? Sienten que hay un peligro y entonces se tiran, porque como la premisa desde el instinto es, si me tiro y me hago el muerto y estoy tieso, porque incluso hay unos que están tiesos y como parece que ya no respiran, porque bajan todo su sistema, es como, pues los depredadores no se comen los animales muertos, los que ya están muertos antes de que ellos los maten, ¿no? Entonces, si yo lo veo que está ahí tirado, está muerto y es probable que se haya muerto por una enfermedad, me va a hacer daño como parte del instinto y entonces lo dejo ahí. Puede ser, ¿no? Que tenga que ver con eso esta parte de las historias que estaban aquí. Y hay otra que nos dice sobre, bueno, hay otros dos. Habrá bichos o animales que beben sangre y habrá bichos o animales que se alimentan de excremento. ¿Qué opinan? ¿Qué saben? Pues el mosco. El Ajá. mosco se alimenta de sangre. Y ese, aunque no nos hace cortes, sí nos pica, ¿no? O sea, sí hace una pequeña apertura para poder sacar la sangre, exacto. ¿Qué otros evitan? Hay murciélagos que no necesariamente es con los humanos, o sea, no es que se Las coman. sanguijuelas, ¿Las cuales, Diana? sanguijuelas. Exacto, las sanguijuelas, muy bien, ese también es otro bicho que exactamente se nos pega a la piel y succiona sangre, ¿no? No necesariamente un vampiro, sino hay también en la naturaleza animales que hacen esto. Y finalmente los que se alimentan de excrementos, de caca, ¿De qué? de excrementos, de heces, Ah, sí, estos escarabajos. bien, exacto. Los escarabajos también, esos es su alimento, ¿no? Los excrementos de diferentes animales. Y digo, hago estas preguntas porque va un poco por ahí, ¿no? O sea, primero es el entomólogo, el bicho que dice, se va a meter en mí, no físicamente, sino él dice como algo así como mentalmente, ¿no? Como que algo va a hacer con él y dice, el plan del bicho es todo un éxito, ¿no? El experimento del bicho ha sido un éxito, dice él. En un poco otras palabras, pero lo dice así. Y entonces justo después nos empiezan a hablar de personas, de seres humanos que tienen ciertos comportamientos que no dice, ¿y esto qué? ¿De dónde viene? Pero a lo mejor si nos vamos hacia la naturaleza decimos, están teniendo algunas conductas que quizá tengan que ver con animales. No sé con qué animal, habría que ver si después nos las explican por acá. Entonces, y justo, ¿no? Dices, ahí corta con todo lo que tenía que ver, o sea, nos va dando como tres historias diferentes. Primero el entomólogo, después nos habla de estas personas que se comportan de maneras muy extrañas y después empezamos ya con la primera parte en la que déjenme recordar por aquí si tenía nombre esta primera parte. Ajá, la primera parte dice que se llama La asesina de los moteles, ¿no? En estas primeras páginas que leímos hoy, todavía no nos presentan cuál es la asesina de los moteles. Aún no llegamos ahí, pero estas primeras páginas pues sí nos van presentando a personas importantes. Punto número uno, a Casasola, que es nuestro, al parecer, ¿no? Es nuestro protagonista. No al parecer, porque también en la parte de atrás del libro ya nos dice que Casasola es un periodista, ¿no? Este periodista nos dice aquí que ahorita está, cuando él se presenta o empieza a platicar con otra persona, ubican quién fue la otra persona con la que empieza a platicar en esta primera escena que llegaron a reportar. Verduzco, ¿no? Otro periodista. Exacto, Verduzco, que es otro periodista, y que él sí es un periodista de la nota roja, ¿no? O de la sensacionalista, dice él. O sea, se ubicaron en qué sección estaba antes Casasola, antes de estar en la parte sensacionalista.
Cultura. Cultura. Estaba en cultura y él dice, ahí es como más de caché, y el otro le dice, claro que no, estás muy equivocado, y aquí hay que tener tripas y hay que tener carácter, ¿no? Para estar en la nota sensacionalista, la nota roja. Y el mismo Casasola, yo sé que ustedes no han llegado, bueno, a lo mejor sí llegaron ahí, pero no fue como la tarea, ¿no? En el inicio del siguiente capítulo del tercero, hay una primera parte en la que Casasola ya está en su casa y está viendo la televisión, un canal de cultura, y de repente se da cuenta que eso que decía Verduzco tiene toda la razón, ¿no? Esta gente casi ya nada más falta que se aplauda a sí misma, y ya se enoja, y entonces, a ver, ya voy a hacer mi nota, pero eso lo verán ahora cuando empecemos el siguiente capítulo. Y justo las preguntas que ustedes decían hace rato, ¿no? Que yo también las anoté, porque se me había olvidado la otra vez que la leí, que también dije, ay, sí, es cierto, ¿y esto qué será? Entonces, decía Casasola, me empecé a hacer muchas preguntas. ¿Por qué cuando los atropellados les pasa esto? ¿Y por qué nunca cruzan por los puentes? ¿Por qué siempre pasan cuando va a pasar un carro? Tal y tal y tal. Y al final la última pregunta que deja ahí en el aire dice, ¿por qué los atropellados siempre pierden los zapatos? Y yo de pronto lo estaba leyendo otra vez hoy y dije, ay, sí, esta es una pregunta que yo me hago cada vez que veo una nota en el periódico o bueno, en el internet, que sacan las fotografías y que están los zapatos por ahí tirados. Y, a ver, si yo llevo los tenis bien amarrados, No, ¿sí? pero dice que a dónde irán los zapatos. O sea, Ahí porque está, sí dice que los zapatos se van porque el soltamos el cuerpo. Pero él pregunta a dónde se irán los zapatos. exactamente, Liz. Bien, justo era la siguiente pregunta. Entonces, Verduzco le contesta y le dice, el cuerpo ¿cómo dijiste el cuerpo? Se afloja. O sea, él Se dice que el cuerpo afloja, ajá, y afloja. entonces como se afloja, pues salen los zapatos y seguramente también salen otras cosas, a veces hasta hay otra ropa que se encuentra por ahí, ¿no? O cosas de la gente. Pero esa pregunta de ¿a dónde irán los zapatos de los atropellados o de los accidentados? Porque a veces ni siquiera es el atropellado, es ¿a dónde serán? ¿Los recogerá alguien? ¿Serán esos que están ahí en los cables colgados? Que alguien los agarró y los echó ahí arriba como recordatorio. Se los lleva a alguien y sus familiares los recogen en donde están ellos. ¿Qué pasará con esos zapatos? Porque nos queda claro que a lo mejor si es la cartera, la bolsa, la mochila, alguien lo va a recoger, pero los zapatos se quedarán en la calle o a dónde irán. Es una buena pregunta que podríamos empezar a investigar, a ver si a lo mejor por ahí hay algún lugar, una estadística o un algo que diga los zapatos de los accidentados si llegan a un lugar a donde terminan, ¿no? Nos faltaría preguntarnos esto. Y justo, pero perdón, es que justo esa era mi otra pregunta. ¿Dónde crees tú? Pero bueno, aquí les toca a ustedes contestar. ¿A dónde crees tú? Imaginándote lo que sea o no imaginándote lo que sea, sino pensando racional o imaginariamente, ¿a dónde crees tú que van a dar los zapatos de los accidentados? Pues yo creo que se quedan ahí en la calle. Luego sí veo zapatos ahí en la calle y digo, ay, pues yo creo que yo pensaba a lo mejor que eran de la basura, pero ahora leyendo este libro, pues probablemente sí sea de algún accidentado. Ok, bien, gracias, Liz. Diana. Igual en la calle o a lo mejor alguien los recoge que los necesite o los recogen para ponérselos ahí a un lado y que se los lleven, no sé. Está buena la pregunta, ¿no? Para reflexionar. Me parecen ambas respuestas como muy acertadas porque justo, o sea, puede ser que a lo mejor si el zapato que se salió uno solamente o que se salieron los dos, porque a veces quizás solo se sale uno y cayó cerca, pues a lo mejor si alguien se da la tarea de acercarlo para cuando se llevan a la persona viva o no viva, y que se vaya con sus zapatos, o
quizá porque también hay gente que es muy acomodida, pues a lo mejor hasta le ponen un zapato en lo que llega la ambulancia, la patrulla, lo que sea, o quizá pues se cayó por allá muy lejos o hay es un accidente como muy aparatoso o muy traumático en cuanto a verlo, pues a lo mejor se queda por ahí el zapato rodando y rondando en la calle y son estos zapatos y ropas que de pronto vemos en la calle y que decimos, ¿quién deja un zapato aquí? ¿No? Porque además vas caminando por X lugar, el parque o la calle y dices, ¿cómo es que llega aquí un zapato? O dos zapatos, ¿no? O sea, yo no me miro a mí misma quitándome los zapatos y dejándolos en la calle y luego ya yendo, ¿no? Entonces, es como estos zapatos, ¿qué historia tienen? Y pudiera ser que su historia esté ligada a otra que tenga que ver con un accidente, ¿no? O un atropellamiento o un algo, y quizá valga la pena después de escribirlo. Una actividad que me gustaría un poco compartir ahí en el grupo es que nos demos a la tarea de escribir una cosa pequeña, a lo mejor un párrafo, en el que nos sentemos a imaginar. Yo sé que no nos da tiempo de leer, a lo mejor de escribir tampoco, pero a lo mejor lo puedes poner en una grabación, en un video, una grabación de voz, si no te da para escribirlo, y responder ahí una historia de unos zapatos de una persona accidentada, ¿no? No vamos a decir que atropellada, puede ser que alguien que tuvo un accidente, el que sea, y ahí tú platicas un poco de qué accidente fue y qué pasó con los zapatos. A lo mejor los zapatos hablan de sí mismos, cómo llegaron ahí y a dónde llegaron a parar, o de alguien que los vio, o de alguien que los perdió, ¿no? A lo mejor yo puedo hablar de mis zapatos después de que me caí de la bicicleta y que de pronto una persona salieron volando mis zapatos y luego nunca más los encontré y resulta que quedaron a ver en dónde resulta que quedan mis zapatos. ¿Qué les parece si armamos una pequeña historia sobre eso y cada quien decidirá si la escribe, si la graba en audio, si la graba en video y nos las vamos compartiendo ahí en el grupo? ¿Les parece? Que también es importante desde esta parte de retomar la lectura, retomar o tomar la escritura, ¿no? Escribir también nos ayuda a crear historias y yo espero que podamos sacar un montón de historias aquí, de tanto de lo que vamos leyendo como de lo que nos vamos imaginando, porque esa parte también es importante, sin importar que si la redacción, que si la ortografía, más bien que nos importe la historia, lo que estamos diciendo de la historia. Y ya iremos viendo más adelante cuando dice la lectura, pues qué otras cosas podemos irnos compartiendo. ¿Te parece? Sí, muy bien. Pues bueno, les decía yo al inicio, algunas de estas preguntas las voy a poner también ahí en el grupo, en los posts del grupo, ya sea para que se vayan a sumar, porque hay personas que se han estado sumando todavía al club, tanto para las que ya están, que no están, que a lo mejor no han podido integrarse aquí a las reuniones, pero que nos están leyendo y están siguiendo y están contestando directamente ahí, entonces para que también se integren y nos integremos todas y todos. Y por ahí entre estas preguntas, una de ellas irá sobre, creo que no la alcancé a escuchar Diana porque fue cuando se le desconectó, pero decía yo Diana con Liz que si este libro nos dice que estamos hablando, vamos a hablar o vamos a leer sobre la octava plaga, nos está dando un indicio de que seguramente hubo otras 7 plagas antes, ¿no? Si ya estamos hablando de la octava, seguramente hubo una primera plaga, una segunda plaga, una tercera plaga. Y por eso es que este libro se llama así, tiene una referencia a algo que se llama 7 plagas. Ahí, esa la vamos a dejar un poco ahí de actividad en el grupo y en estos días también lo vamos a ir contestando con alguna información porque como le hicimos la vez pasada con el libro que ya no leí todavía, que si se acuerdan, ahí les fui poniendo una imagen de la diosa de la que hablan al inicio de aquel libro. Lo mismo vamos a hacer aquí para que nos ayude a irnos contextualizando en por qué se llama la plaga, por qué nos empieza a hablar de este entomólogo, por qué estamos hablando de bichos, por qué hay personas comportándose de esa manera, porque eso nos va a ayudar después a ir identificando cuando nos hable más adelante en los siguientes capítulos de la asesina o el asesino serial, porque también por ahí Casasola ya mencionó asesino serial, lo escribió en su libreta, ¿no? Escribió en su libreta
asesinato, perdón, crimen sexual, primero escribió, sí, ¿verdad? Crimen sexual y después pone asesino serial. Entonces, vamos a ver con qué tiene que ver eso con esto de la octava plaga y con eso de las otras 7 plagas. Va a estar muy interesante irlo descubriendo, entonces también les invito a que vayamos haciendo de ese grupo de Facebook, lo vayamos haciendo nuestro, lo vayan haciendo suyo, que ustedes publiquen también las cosas, no solo respondan a las preguntas, sino que publiquen, está habilitado para que cualquier miembro pueda postear, pueda poner ahí, y entonces eso nos ayuda a todas y a todos a seguirnos interesando en esta lectura y en otras lecturas que después podemos ir metiendo en la lista, y nos ayuda también a que incluso vaya nos vaya como contextualizando de por qué se dijo esto en esta página o en este capítulo, e incluso si ustedes tienen dudas como esta que me menciona al inicio que decía Diana, ¿y qué pasó con el entomólogo? Pues igual podemos ir hablando y armando un cadáver exquisito, que si no saben qué es, les recomiendo que lo busquen para que lo hagamos próximamente, un cadáver exquisito de qué pasó con el entomólogo, porque también será importante ver si después nos hablan de él o ya se quedó ahí en el olvido, pero nosotros podemos hablar de él y decir qué pasó con el entomólogo. ¿Les parece? Muy bien. Pues bueno, voy por ahora a quitar esta parte del fondo, porque las quiero ver un poco más, un poco mejor aquí, porque estamos ya llegando a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, para esa parte final necesitamos hacer nuestros nuevos acuerdos. Uno de ellos, voy a ir anotando aquí para que no se nos pase y los podamos hacer. Vamos a hacer creo que solo 3 acuerdos ahora. El primer acuerdo tiene que ver con día y horario que nos vamos a ver en la siguiente sesión. Y le decía a Liz, porque creo que también en este momento no sé si estaba Diana, pero mejor lo vuelvo a mencionar. Si recuerdan en el grupo, varias personas comentaban que hoy, o sea, que los días miércoles a esta hora pronto no les era tan sencillo, y entonces una propuesta fue que podamos ir como turnando los días, incluso los horarios, para que puedan integrarse más personas o diferentes personas en diferentes momentos. Habrá días en los que vamos a poder coincidir quizá todas, otros días en los que coincidamos algunas y algunas no, y otros en los que haya diferentes personas, no importa, pero la idea es que también quienes no han podido conectarse a estas sesiones pues puedan tener la experiencia en algunos momentos. Mi primera propuesta es que quizá podamos vernos la semana que viene para no extendernos demasiado tiempo, y que en lugar de vernos el miércoles nos pudiéramos ver el sábado o domingo. Creo yo que el sábado casi siempre queda mejor, porque luego los domingos son que el domingo familiar, que son a ver a su familia o regresa de viaje o tal, y que quizá ese no sea tan sencillo que se pueda utilizar, pero pudiera ser sábado 2 o, o viernes primero, y ya nada más sería cuestión de que pudiéramos como proponer una hora. Ahora, la otra es que pongamos el día, nosotras, en este momento, que puede ser viernes o sábado, y ya nada más en el grupo preguntamos el horario, y el que quede con mayoría de votos, pues lo retomamos. ¿Qué les parece a usted?